Hola, soy Víctor y soy el dueño de una bodega en Sant Antolín de Ibias, denominada Villacuedo. Y vamos a hablar un poquito del vino en Asturias, en concreto en el suroccidente y más concreto en Ibias, de sus posibilidades, de cómo está hoy en día el tema de la producción, las calidades y qué expectativas de futuro podemos tener. Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Víctor, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estupendamente. Bienvenido a Invernadero. Sí, encantado de estar aquí y de estar con vosotros charlando un poco del vino. Eres además del barrio o vives por aquí cerca y la gente que haya escuchado la introducción ya sabe cómo vamos a empezar este podcast porque esto a mí me gustaría tratarlo con la autoridad competente para que, igual que por ejemplo Noreña es un concejo dentro de Siero, que hacer que este estudio sea una parte del concejo de Degaña dentro del concejo de Oviedo. ¿Sabes? Entre estas cuatro paredes me gustaría que se considerara ya parte del... Porque yo soy súper defensor del suroccidente. O sea, y nunca había venido nadie que fuera tan del suroccidente como esto que está pasando aquí. Bueno, pues Porque además estuvimos hablando antes un poco, y tú eres de Ibias, pero también de Cangas. exactamente. Mi familia, mis ascendientes, abuelos, padres de Ibias, pero yo ya nací en Cangas porque, bueno, la migración, la necesidad de buscarse las lentejas, había que marchar de Ibias. Mis padres salieron ya de Ibias y yo nací en Cangas, o sea, cerquita todavía. Ya. Bueno, ya sabes que la piscina de San Antolín es un poco la piscina de Cangas. Sí, eso está pasando, porque yo cuando era pequeño que vivía en Cangas, la gente subía a Santana los fines de semana, el sábado, el domingo de excursión. Ahora la gente de Cangas se va a San Antolín a la piscina los fines de semana. Que un piscinón. Aparte, con el buen tiempo que hace en verano. Pues yo siempre fui a trabajar por algo y nunca me pude quedar a... Bueno, a bañarme y a las parrilladas que se hacen allí. Aquello... Vamos. Exactamente, porque es que es la piscina más el área recreativa que está colindante y desde luego pues ahí se puede pasar una tarde, un día estupendo. Además la temperatura está bastante asegurada. En el verano hay temperatura por demás. A lo mejor llegamos 30 y pico, a veces hasta 40 grados, Sí. a veces por demás. Pero bueno, lo normal es que sea una temperatura agradable al lado del río. Sí, pasa el río de Más. Ahí están allí aquellas... el punto ese turístico que está como... Sí, la payoza. Eso, las payozas. Es que el suroccidente es lo mejor, Víctor, tío. Yo siempre lo digo. Me gusta que estés tú aquí hoy para reforzarme. Porque estoy cansado bueno, cansado no. Me encanta recomendárselo a la gente porque luego cuando van les gusta mucho. Sí, el hándicap, entre comillas, que tenemos es que suena muy lejos. O sea, aquí en Oviedo cuando dices, oye, voy para Ibias o soy de Ibias, y dices, uff, ¿dónde está eso? ¿No? Ya. Pero es que a lo mejor eso es lo que nos ayuda a guardar la esencia. Ya, puede ser. Lo comido por los servidos. Pero, por ejemplo, eso, la distancia y eso a nivel logístico es un problema para poner luego una botella de vino en un supermercado o en una tienda. O... Bueno, indudablemente la distancia es un problema logístico. Cuanto más distancia, más caro, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de masa, no de información tecnológica que va por los cables, sino como puede ser una botella de vino o un kilo de hierro, da igual, ¿no? Eso sin duda. Lo que pasa es que a efectos del vino tampoco son tantos los volúmenes como para perjudicarte de una manera Ya. importante, ¿no? Ya, es que, jolín, me interesa mucho todo el proceso. Por ejemplo, tú llegas un día, bueno, por quedarnos en la zona y tal, al Tisileiro Cisterna, que tiene una zona de, digamos que es como si fuera los productos gourmet del Corte Inglés, pero bien. O sea, porque está ahí puesto en un sitio que realmente... Bueno, a mí es una tiendina que me gusta visitar y alguna vez compro allí alguna botella de vino y eso. Para que esa botella de vino llegue ahí, ¿cuál es el proceso desde el inicio? No sé si se empieza por la uva o no. ¿O hay algo anterior? Bueno, ahora, precisamente en esta época, estamos ahora en la poda. Vale. O sea, tenemos la viña, tenemos que podar, y ahora empezarían el mes que viene a brotar las plantas, brotar la hoja y después la uva y después madurar. En septiembre vendimiamos
y después octubre, noviembre y diciembre hacemos el vino. En Semana Santa yo particularmente embotello y en junio lo saco al mercado. O sea que estamos casi un año a vueltas con el producto para sacarlo perfectamente contrastado, afinado y en las condiciones que tú quieres hacerlo. ¿Y da mucho trabajo, sinceramente? ¿O? Bueno, vamos a ver. Había un señor... Si empiezas suspirando ya la respuesta queda clara. Bueno, trabajo sí, indudablemente, como todo, ¿no? Como todo, realmente como todo. O sea, yo estos días derribaron una casa delante de mi casa y ahí había unos señores con el pica pica y tal, sufriendo con lluvia y tal, hasta que derribaron la casa manualmente, entonces tuvieron su trabajo. Te iba a decir, había un señor que ya murió hace algunos años allí en San Antolín, que decía que si quieres un puesto de trabajo, planta una viña. Con lo cual te quiere decir que si quieres estar ocupado y tener que hacer, trabajar, ponte una viña, porque cuando no podas, sulfatas, quitas hierbas, haces reparaciones de mantenimiento, en fin, cantidad de cosas que estar continuamente pendiente. Y ahora, bueno, después cuando empieza la agua madura, pues tienes que poner redes porque los pájaros se la comen, las uvas, en fin, hay cantidad de cosas que estar continuamente encima de la viña. No es un trabajo que te mate y bueno, y a mí personalmente me presta. No, ya se te nota. Es mi devoción, entonces... Bueno, ya me estaba dando yo cuenta, digo, él le da que hacer, pero no le da trabajo, por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente, se trata de eso, se trata de hay que llevarlo bien, o sea, tú lo que no puedes estar lamentándote de que tengo que ir a la viña, no sé qué, y que poca gana tengo. Eso es como todo. ¿Sí? Ya. Te lo planificas, te lo ordenas y lo haces. ¿Y para ti qué es lo más guapo de la viña? A mí me gusta más la bodega que la viña. Porque es que yo hago las dos cosas. Vale, ahí está esa parte, sí. Date cuenta que tú tienes un proceso de viña que empieza ahora en febrero hasta que vendimos en septiembre. Y después a partir de ahí empieza la bodega hasta que sacas el vino y bueno, vendes el vino. En la viña, ¿qué problema le veo yo a la viña? ¿Por qué me gusta más la bodega que la viña? Porque yo en la bodega lo tengo todo controlado. O sea, una vez que entra la uva allí en la bodega, yo sin hacer nada especial soy capaz de hacer siempre el vino y me va a salir el vino y no me va a pasar nada, no se me va a estropear, hombre, salvo cataclismo. Sin embargo, en la viña, entre las heladas, los pájaros, un año que venga los hongos, el mildiu, la botritis, o sea, estás muy, muy sujeto a las inclemencias del tiempo. Entonces no lo puedes dominar tú suficientemente bien. Y yo la verdad es que para mi zona de confort es tener las cosas controladas. No me importa que sea mucho trabajo, pero tengo que saber cuál es el trabajo. Ya. Y en la viña eso a veces... No, pero bueno, eso también es un tema... Le vamos a poner un pin a lo del vino para seguir luego con ello, porque me parece un tema súper interesante lo que acabas de decir de zona de confort, es tenerlo todo controlado. Porque, por ejemplo, claro, descansar. Tú dices, yo ahora paro todo y descanso, pero a lo mejor mentalmente descansas más yendo a la viña porque sabes que tienes que hacer no sé qué, o por mucho que te empeñes en sentarte en una silla a disfrutar del sol, si tienes detrás en el fondo de la cabeza en la hormigonera dando vueltas que tienes que ir a hacer no sé qué, el descanso es imposible. Quiero decir, tú con una cosa tan laboriosa como el vino, ¿cómo te organizas para estar sano mentalmente y descansar? Y claro, zona de confort. Es que vamos a interpretarlo bien, el vino es mi medicina. Quiero decir, no es que el vino a mí me cause problemas de cabeza, sino yo descanso la cabeza en el vino y en la viña. Es decir, yo ahora tengo más tiempo, pero antes yo iba a trabajar a la viña los fines de semana, vacaciones y tal, ¿no? Y entonces estás trabajando aquí con 50.000 cosas en la cabeza. Yo iba para allí, bajaba para la viña, chico, y es que aquello era como, ¿sí o qué? Como ir a la piscina, que por cierto está cerca de esa piscina que comentabas. Sí, antes. vale. O sea que para mí la viña es la medicina, no es el problema. Ya. O sea que un poco la clave es encontrar, digamos que una actividad que te genere... relajación, sí. Paz, que estés pensando en ella, que te tenga entretenido, porque bueno, yo ahora estoy jubilado y la verdad es que, bueno, estoy pensando en ello y me entretiene, estoy pensando, bueno, la semana que viene tengo que ir a ver si salen 4 días de sol que me falta por acabar la poda y tal, pero no es un problema, es estar mentalmente bien y físicamente también, por supuesto, te ayuda, o sea, los caminatas y los trabajos que me doy ahí por la viña físicamente me mantienen. Crossfit de rural, tío. Claro, cuando estoy aquí tengo que ir a la piscina. El trabajo es levantarte, venga, a la piscina. Bueno, a
nadar y tal. Pues cuando estoy allí, nada, solo tengo que bajar a la viña y venga, y ponerme... Hacer mi vida, ¿no? Claro, y entonces es físicamente interesante y mentalmente estupendo. Contando que al final del día tienes un vino para tomar todo el que quieras, vaya, 1 o 100. Bueno, claro, sí. Di tú que en casa de herrero cuchillo de palo, no es que yo beba mucho vino, pero bueno, sí, claro, tengo la posibilidad de ir a la bodega y... Pero ahora sí que me cruzaste. O sea, tú tienes devoción por el vino, pero luego el vino no te gusta tanto. Sí que me gusta. Ah, vale. Dije que no tomaba mucho vino. Vale, no sí, dije sí. que no me gusta. Sí. Y especialmente el mío, por supuesto. Claro. Sí, allí estamos haciendo vinos ahora muy ricos. O sea, sobre todo el vino blanco. Está saliendo no solo el mío, que bueno, puedo decir que el mío es el que más quiero y es el mejor, pero bueno, hay allí 3 bodegas ahora en Ibias que están haciendo un vino espectacular. Claro, es que esto me recuerda a una historia de estas que se van contando tantas veces que luego ya parecen un mito. Que tengo un colega que contaba la historia de un paisano de Cangas. Que llegó un momento en que, bueno, te pasa que vas al médico y te hacen un chequeo y te empiezan a preguntar, bueno, pues usted come, cómo come, qué tal, colesterol, demás. Y dice, y bueno, y bebe mucho. Y dice, bueno, pues no lo sé. Serán una botella y media, algunas veces 2 de vino al día. Entre lo que bebe la mujer, lo que bebo yo, tal. Y le dijo el médico, pero bueno, eso son casi 500 litros de vino. Y le dijo el paisano, bueno, para eso hago 1000. Sí. Esto es un poco igual. Sí, vamos a ver. Allí ahora estoy hablando de que hay 3 bodegas profesionales, Sí. digamos, que comercializamos vino. Pero allí en todas las casas se hace vino. Históricamente, tradicionalmente, allí se hizo vino en todas las casas para consumo propio. O sea, siempre había alguno que tenía una producción más abundante que a lo mejor vendía, pero lo normal es que tuvieras la viña como el que tiene la huerta. O sea, Sí. allí no se tiene la huerta para vender, sino para consumirlo. Pues el vino pasaba exactamente igual. Y eso desde hace siglos, ¿no? O sea, que eso es una tradición que tenemos ahí metido. Hasta el punto que yo cuando era pequeño, que vivía, bueno, aquí en Cangas, tal, y entonces yo pensaba que lo de la viña era propio de aquí de Cangas y de Ibias, que ahí por Castilla que no podía haber viña porque no llovía. O sea, que no llovía como aquí en Cangas, que lo de siempre, lo que has vivido. Claro, sí. Punto. La tradición es tener viña más grande o más pequeña, claro, los pueblos que están muy altos no, pero todo lo que es el fondo del valle, tanto del Narcea como de Ibias, ahí había viñas en todas las casas. Sí. Qué guay. Que estabas diciendo que especialmente el blanco está saliendo cada vez más rico, ¿no? Sí, allí hay una variedad que en Cangas llaman albarín blanco, en Ibias se llama blanco verdín, bueno, es lo mismo. Que es el que está dando unos resultados espectaculares. Estamos teniendo un vino blanco que se puede equiparar a lo mejor al albariño sin ningún tipo de problema. Nosotros, bueno, estamos en relación, Ibias está pegado a Galicia y Sí. Galicia, pues Negueira de Muñiz es el río abajo nuestro, Navia. Y ahí hay, todos los años hacen una fiesta que viene un enólogo de Coruña, y hace cata de los vinos y tal, y él está asustado. Dice, yo la primera vez que vine por aquí, que me invitaron a venir aquí a hablar de vuestro vino, que lo conocí en aquel momento, decía, bueno, a ver qué les cuento a esta gente para que no se sientan ofendidos de este caldo tan, digamos, malo que seguramente que hacen. Pero caray, cuando lo probó, dijo, pero bueno... Si Lo que son los prejuicios también, ¿eh? Claro, pero bueno, pero es que es así, pero este hombre... Pero se lo probó y flipó, ¿no? Que ahí te interrumpí. Y flipó. Y entonces él es un hombre que vive en La Coruña, es sumiller en La Coruña, y entonces conoce todo el vino de Galicia. Y entonces decía, bueno, si es que tenéis aquí oro molido. O sea que... Por eso digo yo que, vale, indudablemente estoy hablando de mi vino y de mi tierra y tal, pero no, dicho por gente externa, que el vino nuestro es comparable a lo mejor al albariño sin ningún tipo de problema, el blanco. Vale, por ejemplo, un albariño, bueno, no sé si es albariño, un blanco que está ahora muy de moda, Mar de Frades es de por ahí, ¿no? Es albariño. O sea, porque la gente pueda... Rías Baixas, para ser exacto. Vale, para que la gente pueda hacer la prueba, que se compre una de esas y cuál de las tuyas tienen que comparar. O cómo, bueno, no sé, porque a lo mejor estoy haciendo una gañanada, pero ¿cómo recomiendas hacer que cada uno haga en su casa una demostración de la calidad del vino de Ibias? Bueno, en definitiva es comprar una botella de cada tipo, ¿vale? Una de Mar de Frades. Me gusta esto, Víctor, ¿eh? Una de Viñacuedo, que es la mía, y nada, y probarla y comparar, y son sabores distintos, parecidos.
tienen la frescura esta del vino blanco del norte, que es un poco más ácido que, por ejemplo, Rueda, tal, pero todos muy agradables, es decir, y suaves, entra muy bien. Suaves, entre comillas, porque yo hay años que saco 13 grados y medio en la botella de vino, por eso te digo que son suaves, entran muy bien. Pero como te calientes jugando la partida, igual te revienta. Exactamente, no engañan un poco, porque entran muy suavemente, pero después la graduación la tienen, claro. Y entonces, bueno, entonces es así de sencillo, tanto como que comprar una botella de una y de otra y catar. Yo, de hecho, te puedo decir anécdotas, o sea, tampoco es... yo vendo todos los años, una caja de mi vino que va para Francia. Todos los años. Y ¿Una caja de cuántas seis botellas? Seis botellas, ¿no? Y todos los años. Y ya sé que tengo que guardar la caja, porque si no voy a tener problemas si no soy capaz porque, bueno, lo vendes enseguida. Yo, como tengo muy poca producción, pues a finales del verano prácticamente lo acabaste, ¿no? Entonces, ocurre esto. Hay la farmacéutica allí de Ibias, que es de Cangas precisamente, pues tiene unos amigos de Francia que, por lo que sea, no sé cuál fue el mecanismo inicial, pero un día lo probaron, el vino, porque ella me compraba a mí y lo probaron. Y dice, ay, esto es una maravilla. Entonces, todos los años, qué guay, la caja para Francia. ¿Y no te da así como un punto de orgullo? Hombre, claro, ¿no? Sí, por supuestísimo. Además, ella dice, ellos a mí me dan champán, pero claro, no hay color. O sea... Bueno, a mí el champán me gusta, pero no tanto como el vino, la verdad. Claro, es distinto. Sí, entonces dice, bueno, pero ahí vamos. Y estamos siempre pendientes de han venido, porque ellos, bueno, a lo mejor estoy entrando ya, pero bueno, ellos no es que vengan aquí, se han conocido en Málaga, por ahí, por el sur, han coincidido las dos familias ahí por el sur. Entonces, hostia, vaya carambola, tienen ahí esa relación, ¿no? Entonces estamos pendientes de que vengan, y entonces dicen, no, sí, tenemos que ir a ver la bodega y tal, quiero... traerlos, meterlos en la bodega y sacar el vino del depósito, hombre, no claro, solo de la botella. Ya son embajadores tuyos prácticamente. Vamos, lo tengo clarísimo, sí. Y tal, por H por B, yo no sé si hace 2 o 3 iban a venir con el tema este del COVID y todo, ¿no? Oye, y es que voy a hacer yo lo de las botellas. ¿Qué pongo de tapa ahí? Queso gamoneo. Oye, con queso gamoneo, porque yo lo presenté aquí una vez a un... Pero, joder, no dudaste ni un poquitín, ¿eh? Nada, porque es que era así. Y en general con el pescado. Con carne está rico exactamente igual, pero no le sacas todos los matices. O sea, de tomarse un chateo así a palo seco, digamos, sin nada, a tomarlo con un poco de gamoneo o en la comida con pescado, hay una diferencia importante. ¿Por qué te digo el gamoneo? Pues una vez porque se lo presenté aquí a un restaurador, un restaurante aquí de Oviedo. Y nada, yo iba con mi botella para probar y tal, porque a este hombre yo lo conocía, pero bueno, tampoco es que tuviese yo la confianza como para tal. Yeah. Y dice, bueno, mira, voy a guardarla, pasado mañana quedamos, voy a meterla a frío y la probamos. O sea, tú ibas con la intención de abrirla y tomarla, ¿no? Bueno, yo normalmente cuando empecé a venderlo, pues yo dejaba una botella que lo probasen y después si les gustaba me llamaba, vale. ¿no? Pero como este lo conocía... Ya. Pues nada, quedamos pasado mañana y tomamos una copa. Y lo probamos. Y en efecto, fui para allá al día siguiente, bueno, cuando tocaba, y sacamos, y nos pusimos una ración de gamoneo y el tío alucinaba. Y dice, joder, qué bien queda con el gamoneo. Y entonces eso me ha quedado ahí. Ahí está. Pero aparte de eso, comiendo con pescado, comida de pescado. Tengo un queso casín ahí que me traje de cuando fuimos a caso con Daye y mi nena. ¿Ese me casará bien o...? Yo es que ya no controlo el queso. Vale. No, el queso está espectacular, ¿eh? Sí, me imagino pero... que todos los quesos que hay en estudios están espectaculares, pero claro, ya no sé el matiz. Ya. Sí. Pero bueno, mal seguro que no va a quedar. Vale, oye, y por volver al proceso, luego una vez que lo tienes en bodega y digamos... ahí tú ya te fías de tus herramientas para que el proceso te salga bien. Entendí que tiene ya una parte más científica. ¿O por qué esa tranquilidad? Sí, vamos a ver. Yo al vino no le hago nada salvo el proceso natural de fermentación y después trasiegos y después embotellado. Y entonces la primera norma para que el vino salga rico, bueno, primero tener una uva adecuada.
Con una uva adecuada es fácil que hagas un vino bueno, ¿no? Y después, el primer artículo es limpieza, el segundo es más limpieza y el tercero más limpieza. Entonces, teniendo, después de estos que hay ahora de acero inoxidable, que es una maravilla, sí. Entonces el manejo del vino es sencillísimo. Tú lo metes, lo pones allí a fermentar, tienes una máquina que te controla la temperatura de fermentación, que eso es fundamental, eso es lo que te hace que el vino sea bueno o malo. Y después, una vez que acaba de fermentar a los 20 días, pues trasiegos. Trasiegos es pasarlo de un depósito a otro, sí. Y lo que va depositando abajo lo vas quitando, lo vas eliminando, y en este proceso va limpiando el vino. Y lo único que le añado es sulfito de conservación. Eso es decir, no hay ninguna química ni nada. O sea, IBI es puro y duro, vaya. Sí, sí, no tengo ningún problema porque si tú añades química, puedes equivocarte y hacerlo mal, pero como yo añado solo el sulfito, que es lo que tienes que añadir para conservante... Vale, o sea que la confianza te la da la receta, que es... hacerlo de acuerdo con las normas. O sea, vino como siempre se hizo. Exactamente. Bueno, como siempre se hizo, no. Allí hasta hace poco, hombre, ahora se está haciendo así. Por ejemplo, yo cuando el vino blanco se pone a fermentar solo el caldo. Tú lo pisas y solo el caldo fermenta. El vino tinto lo metes con el magallo. Pero bueno, yo que lo hacía así, la gente me decía, pero bueno, ¿cómo metes el caldo solo a fermentar? Porque allí tradicionalmente se mete todo a fermentar. Y entonces lo que se hace es una forma muy sencilla de hacerlo, lo que pasa es que se te estropea el vino al paso del tiempo, es tú lo pisas y lo metes todo a fermentar. Entonces metes por arriba todo eso, una especie de pasta pisada, y sacarías el vino por abajo, una vez fermentado, ¿no? Que es como se hace allí tradicionalmente. ¿Qué ocurre? Que eso no te permite sacarlo a ningún sitio, porque una vez que lo sacas del depósito ya se te estropea. O sea, que lo tienes que tomar prácticamente del depósito. Exactamente. Allí los bares, antiguamente, es más, mi bodega está en lo que era la bodega de un bar que había allí. En la planta de la calle estaba el bar y tenían una trampilla y bajaban abajo a la bodega. Pues yo tengo la bodega ahí. Y entonces en los bares, antiguamente, allí tenían una jarra. Yo no sé si has visto esa imagen, yo estoy cansado de verla. Entonces llega el cliente, pide un vino... Y entonces coge la jarra y baja abajo a la bodega y llena la jarra y sube. Y mientras que esa jarra dura, pues tal, pero sube 1 litro, porque si no se le estropea. Si ese vino que ha traído lo tiene ahí un par de horas, se le oxida y se estropea. Entonces antes eso no pasaba, antes por eso se tenía siempre en la barrica. Hostia, qué interesante. Y bajaban y tal. Y entonces por eso no se embotellaba, vamos, no, el proceso era normal, se metía con la uva, con el magallo, todo, en fin. Entonces, claro, el vino no era tan fino como es ahora. Había problemas de, bueno, que se picaba, en fin, una serie de condicionantes que ahora no hay porque ahora lo estás haciendo en condiciones correctas. No sé si hablar ahora de la fiesta o meter un reportaje y arrancamos con la fiesta o... Bueno, vamos a dejar la fiesta. Bueno, vamos a dejar la fiesta un poco para después. Voy a hacer como un poco de youtuber y voy a dejar el cebo aquí para que la gente se quede hasta el final. Vale, sí. Vamos a escuchar un reportaje sobre vinos asturianos y ahora volvemos. Ajá. El vino asturiano me gusta, pero la verdad es que nunca me lo pido en bares ni en restaurantes. ¿Nunca habéis escuchado esta frase? ¿Y cómo creéis que eso repercute en los productores de zonas como Ibias o Cangas del Narcea? Pues eso. Pedid vino de aquí, que está riquísimo, y disfrutadlo al tiempo que ayudáis a que esta industria crezca en nuestra tierra. Como ya hemos hablado muchas veces, consumir local impulsa la economía asturiana. Y una forma magnífica de hacerlo es acudir a ferias o fiestas como la que se celebra en San Antolín de Ibias el 26 y el 27 de mayo. Primero, porque el sitio os va a encantar. Segundo, porque daréis un impulso al comercio de la zona y ayudaréis a que otras personas acudan y lo conozcan. Y tercero, porque podréis probar vinos fantásticos, de bodegas de Ibias como Señorío de Ibias, Silubio y Viñacuedo, de Negreira de Muñiz, en Lugo, como Panchín y Sidrón, de Cangas del Narcea, como Monasterio de Corias y Verdea, y del Bierzo, como Bodegas Bernardo Álvarez. No os lo podéis perder. Volvemos de nuevo a la conversación con Víctor para saber más sobre su bodega, el suroccidente asturiano, y la fiesta de la que os he hablado, tratando de no hacer demasiado spoiler. Vale. Yo ahora una cosa que te quería plantear, que esto sí que lo apunté para que no se me olvidara hablarlo contigo antes de marchar.
Es que una vez le escuché a David Castañón de Les Fartures, que tiene un programa de radio muy guay que se puede escuchar en podcast, el programa Les Fartures, y está en Instagram, que, bueno, parecía que dolía un poco muchas veces cuando ibas a un acto institucional o alguna inauguración o tal aquí en Asturias, y encima en la mesa, Rioja. Y es que... Es que duele. Claro, ¿no? Sí, exacto. Es que no... Bueno, por comentar un poco contigo, que tampoco tiene demasiado sentido, porque parece que en otras cosas luego sí que hay pues bollinos preñados, no sé qué, parece que otros productos más asturianos sí se lucen más en este tipo de cosas. Y luego el vino, que se llama vino español, bueno, pues nada, vino asturiano, ¿no? Sí, yo lo achacaba, sí, eso pasa. Antes, cuando estabas presentando el libro, yo ya sabía que ibas a llegar ahí, porque es el tema que tenemos todo. Y bueno, joder, la recepción donde hay vino, pues hay vino, si aquí tenemos vino, poner vino. Yo creo que además el que va lo disfruta más, pero bueno. No. Claro, y son vinos distintos, es decir, no es vino que se beba en Rioja ni se beba en Ribera de Duero. Oye, vienes aquí, tienes vino, pues prueba el vino de aquí. Sí, de hecho, yo cuando viajo por ahí lo que hago es, hay vino, bueno, sé las zonas, ya conozco más o menos, no, ponme vino de aquí, del país, que decimos, ¿no? Yo lo achacaba en principio, ahora ya no lo sé, pero en principio achacaba al precio. O sea, el vino nuestro tiende a ser un poco más caro que el vino de Rioja, por ejemplo. Por supuesto que el de Rioja, por supuesto que el de La Mancha y por supuesto que el de Ribera de Duero. ¿Por qué es más caro? Porque las condiciones de explotación de las viñas son muchísimo más complicadas. Aquí no trabajamos todo prácticamente a mano, no podemos meter en esas máquinas que hacen hectáreas de vendimia o de poda. Entonces, el vino es más caro aquí y entonces yo lo achacaba un poco a eso, ¿no? Que bueno, pero espera un segundo, ¿por cuánto más caro? Porque si me dices 200 euros más caro la botella, pero no. No, claro, pero depende de las botellas que vayas a poner. Es decir, claro, si vas a poner 200 botellas y cada botella son, yo qué sé, 5 euros más, pues ya. Pero dije que antes, ahora ya no está justificado. Quiero decir, antes podría ser, porque bueno, era una novedad, el vino tampoco está... Te podías agarrar a eso, por decirlo de alguna manera. Sí, pero vamos, sentido, bueno, da igual. Ahora no, hoy en día ya no sería justificación. Bueno, no sé, yo supongo que cada vez se irá poniendo más. Tampoco era muy conocido la fama que tenía, que era el vino de Cangas, que era el que sonaba por aquí, tenía fama nefasta, merecida, por supuesto. Sí, pero mejoró mucho también, ahora yo lo tomo. Bueno, claro, el que se hace ahora embotellado pasa igual que el que hacemos en Ibias. Es mejor el de ahora que el de antes. Es claro. que, bueno, hoy va a ser el día de las anécdotas de Cangas, porque yo me acuerdo, hace bastantes años, ir a la vendimia Cangas y, bueno, por probar un vino y tal, y que el camarero nos preguntara... ¿cuál te pongo? Bueno, recomiéndanos tú. ¿Cuánto os queréis emborrachar? Y yo digo, hostia, vaya pregunta de sommelier. Y bueno, nada, eso fue cambiando mucho hacia un producto mucho más sofisticado. Claro, sí. No, y además, el vino tanto el de Cangas como el de Ibias, yo ahora, claro, cada vez me estoy haciendo más exigente en cuanto a vinos, ¿no? Tiene poca química, porque como lo hago yo, lo hace la mayoría, y entonces es un vino bastante natural, o sea, elaborado, trasegado, todo lo que tú quieras, pero muy natural. Entonces eso es importante a efectos de que no tenga efectos secundarios, ya no solo el alcohol que se te suba a la cabeza, sino efectos secundarios como los sulfitos u otra química que le puedan meter al vino que te da el dolor de cabeza o el malestar correspondiente, ¿no? Y eso está pasando. Yo, por ejemplo, a veces quedo aquí con amigos para tomar un vino y, bueno, pues que si tomas yo tomo mucho albariño o ribeiro y, caray, salvo marcas concretas, hay bastante morralla y bastante que después por la tarde dices, joder, si es que he tomado 3 copas de vino y tengo un rum ahí en la cabeza que no me lo merece. Ya, me encanta la palabra morralla, por cierto. Bueno, sí, eso es una descripción de mala calidad. Vale, entonces, ya, por hacer un alegato final aquí tal, por precio ya no es, por calidad nunca fue, que se haga, ¿no? Que todo el que esté escuchando esto y tenga la capacidad de hacer algo para que en este tipo de cuestiones, tanto públicas como privadas, se ponga vino de la tierra, sobre todo si viene gente de fuera, que le va a prestar también mucho más,
Bueno, pues poco a poco, pero vamos con eso para adelante, vaya, porque no tiene sentido. Sí, sí. Hombre, también hay otro tema que tampoco está tan extendido. Es decir, tú un Rioja lo tienes en cualquier bar, restaurante. Y vino de Cangas o de Ibias, de la DOP de Cangas, pues no lo tienes en todos los sitios, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, si se quiere, y tampoco hay demasiadas bodegas. En la DOP hay 8, me parece. O sea que tampoco hay demasiada producción, pero bueno, si hay voluntad. Yo, en las instituciones, no es perdonable que no pongan vino de la tierra. Sí, ya lo empiezan a hacer, ¿eh? Ya lo veo por ahí. A nivel particular, bueno, cada uno puede decidir lo que quiera, pero las instituciones que están gastando dinero, bueno, pues subvencionan a la DOP de Cangas y, bueno, dinero que tiene la administración que gasta ahí, bueno, pues, oye, pues hay que hacerle la publicidad y el uso adecuado de ese dinero. Sí, pero está bien contarlo porque luego, yo por ejemplo, lo que te decía, cuando tomé conciencia de ello fue cuando se lo escuché decir a otro que fue David Castañón de Les Fartures. Sí. Y si en algún momento tengo que hacer un evento y tengo que decidir qué vino pongo, ya estoy programado para decir, bueno, vamos a meter un asturiano. Sí, sí, indudablemente. También es que suene, es decir, porque tú ni te lo planteabas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenías la relación con nadie en concreto que te hablaste de lo de allí. Pero bueno, y eso claro, es difícil. O sea, oye, yo voy ahora a Gijón y puedo entrar en 50.000 sitios y hablar con mucha gente y no tienen en la cabeza que puedan pedir vino de Asturias. No lo tienen en la cabeza, entonces no lo van a pedir. Bueno, pues ahí hay que ir poquito a poco, trabajando, publicidad y bueno, programas como este u otros similares y es como se lleva. Vale, pues sí, hay que ir poco a poco con eso. Y luego sí que me gustaría bueno, hablar un poco de Asturias como tierra de vinos. Quiero agradecer primero a Irene, que es una de mis mejores oyentes, aparte de compañera aquí en Invernadero, que fue la que nos puso en contacto. Y creo que fue una buena. Es que 2 personas del suroccidente hay que conquistar esto. No sé de quién dependerá, pero eso hay que gestionarlo. Pero bueno, Asturias como tierra de vinos, que también lo vamos a dejar para el final con lo de la fiesta. ¿Y cómo llegaste tú al viñedo? Que me contaste antes un poquitín y me dijiste 3 cargos seguidos que me quedó un poco. Dijiste, soy ingeniero, estoy jubilado. Sí. Soy ingeniero Sí. Y trabajé de funcionario. Sí, yo fui. Y yo digo, joder, parece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Soy varias cosas, ingeniero, economista. Y con economista también, es verdad. ¿Como y, turismo también? ¿O? Sí, y lo último que tengo es lo de la enología, lo de la viña. ¿Cómo llegué yo a la viña? Que es lo importante. Pero no, ¿y cómo conseguiste tantas carreras por el camino? Sacando, ya me imagino. Me gustaba estudiar y fui un buen estudiante, vamos. No, sí, eso, descarado. Y entonces, pues bueno, pues fui haciendo. La primera, la que me dio para vivir y por lo que yo entré en la administración, pues es la ingeniería de construcciones civiles. Y después, estando ahí, ya hice económicas en la UNED. Y después hice turismo superior aquí en la Universidad de Oviedo. Y después, bueno, todo esto opositando. Y bueno, funcionario, ahí saqué 2 oposiciones. ¿2? No, cuando se produzca por fin la extinción del suroccidente y seamos independientes, tú tienes que ser nuestro presidente, macho. Porque no hay mejor candidato. Tengo déficits. No solo es estudiar, tengo mi parte mala, como todo el mundo. O sea que no. ¿Pero sacaste 2 oposiciones? Sí, porque es que en la administración hay 2 ramas, la rama técnica y la rama general de administración. Entonces, como ingeniero, hice oposición a la rama técnica, que tú trabajas de la profesión que tienes. O sea, un médico hace su oposición para ejercer de médico. Y después la general administrativa, como economista, pues tuve que hacer otra de general de administración, el cuerpo superior de administración que se dice. O sea, y trabajaste en las 2 ramas. Sí. Yo entré siendo ingeniero, trabajando, calellas, carreteras y cosas aquí, carreteras, traídas de agua, hasta un cementerio tuve que hacer, en fin. ¿Sí o qué? Las obras de la antigua Diputación Provincial que heredó el Principado de Asturias, en ese tipo de obras en las que trabajaba yo. Porque después hay la Consejería de Infraestructuras, esa ya tiene obras más potentes, pero yo estaba en las obras estas de la Diputación que había, ¿no? Y después, yo seguí. Bueno, la verdad es que yo yo estoy trabajando, para no enrollarme demasiado, en la autovía y Mieres, como en la empresa privada, antes de ser funcionario, ¿no?
Bueno, cuando se estaba haciendo desde el túnel hasta Mieres, ese Sí. tramo de autovía y el puente subsiguiente, esos puentes que hay ahí para entrar a Mieres. Y estaba trabajando ahí, era una empresa de Madrid, yo estaba de jefe de control de calidad. Y bueno, pues cogí un año sabático. Estoy cansado, ya llevaba 10 años trabajando por ahí, había estado en Galicia y tal. Y de aquella se ganaba mucho dinero en la hora civil, en la empresa privada. Y yo, mira, voy a coger un año sabático. Y entonces me cogí un año sabático, pero a los 3 meses me llamaron del Principado porque es que hacía falta y yo estaba apuntado a la oficina de empleo y tenía que ir obligatoriamente. Y entré en el Principado. Y al año siguiente de entrar me sacaron la oposición de mi plaza. Entonces ya tuve que prepararla, que esa fue la primera oposición. Y entonces, bueno, ahí dediqué intensamente a estudiar y ya cogí carrerilla. Entonces ya fue cuando empecé económicas. Pues digo, nada, pues para ocupar Claro. un poco las tardes, ¿no? Sí, eso, ya que para ocupar las tardes, vaya Un poco, por al. tampoco tanto. Bueno, me llevó tiempo, fueron 7 años la UNED. Vamos. Y después, una vez que ya tengo económicas, coño, pues tengo que sacar el rendimiento y preparar la oposición al cuerpo superior de administración. Vaya fenómeno, macho. Y después, bueno, pues la viña, a lo que voy, que es lo que me gustaba. La viña que tengo yo era viña en tiempos de mi abuelo. Era mi abuelo. Allí en San Antonio mi abuelo tenía una tienda bar de estas, que hay ahora, bueno, que había en todos los pueblos, Sí. ¿no? Entonces tenía la viña. Y hubo una viña que estuvo en explotación hasta los años 80, por ahí. Ya cuando marcharon todos mis tíos y no quedó nadie allí de la familia, pues la viña se abandonó. Y entonces cuando empezó todo esto de Cangas, de la DOP y tal, a moverse, digo, coño, pues voy a poner la viña a funcionar otra vez. Y la replanté. La planté en el mismo superficie, Sí. pero la planté de nuevo en el 2005. Entonces a partir de ahí ya empecé yo, urbanita total, como te puedes O sea, no imaginar. tenías ni idea de lo que era una huerta, ni una viña, ni un tal. Bueno, yo de pequeño sí que recuerdo de ir a vendimiar. Eso sí, era que es como una fiesta la vendimia, o era. Y entonces, pues me gustaba, me llamaba la atención el tema, ¿no? Ya, Pero no tenía conocimientos técnicos en absoluto. De ¿Y eso. qué te costó más? ¿Preparar las 80 carreras y 33 oposiciones o lo de la viña? Honestamente, ¿eh? No, la villa no me costó nada. Nada, ¿no? Por lo que comentabas antes. Nada, yo la planté y bueno, yo tengo allí familia, primos de allí, que tenían una viña además muy guapa y tal. Y ellos me asesoraron un poco, pero aparte tenía un libro gordo, así, de gordo, que ahí Así, viene abre los dedos 10, al 15 máximo casi. centímetros, Sí. 10, 15 centímetros. No da la medida de las truchas por poco. Y entonces ahí te ponía todo el proceso. Yo cada vez que necesitaba algo iba a consultar allí y tal. Y después ya, bueno, mucho internet y, por ejemplo, el año pasado... ¿Lo conservas el libro todavía? Sí, claro, tengo varios. No, ahora tengo ya más que ese. Ahora ya hay colección, pero ese tendrá un sitio especial, me imagino. Sí, ese es como el ABC. Ahí lo tienes todo, desde cómo se planta la viña hasta cómo se sulfata y todo, ¿no? ¿Cómo se llama el libro ahora? Porque es por Pues la curiosidad. verdad es que no. O sea, el libro del vino que tienes allí. Es un libro verde, de tapa verde y gordo. Y lo tengo ahí. Podría ser el de los farmacéuticos con esa Es descripción. como el de Petete. Sí, sí. Tal. Y después, bueno, por ejemplo, el año anterior, estuve yendo a Coruña, allí organiza una fundación Juana de Vega, organiza un curso de viticultura y enología. Y entonces estuve yendo, iba 2 veces al mes, allí a La Coruña, nos daban clase. Y además es un curso muy bueno porque era teórico-práctico. Y entonces iba con las fases de la viña. Es decir, porque tú puedes estudiar cualquier cosa y decirte, esto se va a hacer así, así, así. Pero es que allí lo iban explicando y después bajabas a la viña y tal. Y ahora podamos, y entonces bajabas a podar. Y entonces no te explicaban en septiembre cómo se poda, sino que en marzo o febrero te estaban explicando la poda. Buen método. Y bajabas a podar. Y así sucesivamente hasta que vendimiamos. Y después hicimos el vino. Entonces era un curso que duró varios meses, desde febrero hasta octubre que hicimos el vino. La temporada, ¿no? Exactamente, todo el periodo. Entonces te dicen desde cómo se planta, después podamos, después sulfatamos, después mantenemos y después hacemos el vino. Y entonces ahí se aprende mucho. Bueno, a mí ya me sirvió más que nada para consolidar, porque bueno, tampoco me dijeron... Para validar, que como que está ahora muy de moda, sí, sí. Exactamente, no muchas novedades, no, algunas sí, indudablemente sí, y sobre todo puedes preguntar, porque vienen técnicos y preguntas, ¿no? Pero ahí dices, pues mira, sí, es verdad, en efecto, esto es así, no lo he estado haciendo mal y perfecto. Y es un curso muy interesante. Vaya cómo lo pasaste, ¿eh? Estupendamente. Sí, además, sí, ya se te nota. Ya te digo, era 2 viajes al mes a La Coruña, estábamos una tarde entera allí,
Fíjate, había un compañero que venía desde Vitoria, un chaval que venía desde Vitoria, que había puesto una viña, un urbanita también, que había puesto una viña en La Rioja Alavesa, y entonces había estado buscando cursos así que te enseñaran desde el principio a trabajar la viña, y dice, este es el único. Y el pobre hombre, pobre hombre, un chaval muy majo, la clase era en gallego, yo el gallego me defiendo perfectamente. Claro, sí. Pero este algún problema tenía. Pero bueno, el profesor siempre decía, los que sois de fuera, a mí, que era asturiano, me preguntaba, no te preocupes, que no hay ningún problema. Pero el vitoriano sí que algún problema tenía, pero bueno, tampoco nada grave. Pero ¿y a los urbanitas, a los que eran del medio rural, les saltaba la alarma con vosotros? ¿Tú crees que se daban cuenta enseguida de que erais un poco más... No, pero es que ese curso, la mayoría eran urbanitas. Claro. Porque es un centro de FP, o sea, lo daba la clase en una fundación, Juana de Vega, pero utilizaba las instalaciones de un centro de FP de jardinería y de viticultura que hay en Guísamo, en La Coruña. Entonces, había gente que estaba haciendo también lo de jardinería y decía, bueno, pues me interesa las dos, o sea, pero básicamente urbanitas. Todos, salvo, bueno, ¿qué seríamos? Sobre 20, ¿sí? Yo creo que había un par de ellos que simplemente estaban allí, una chica, recuerdo, que estaba allí porque le gustaba el tema y para ver cómo va esto. Pero la mayoría habían puesto su viñita. La zona de Betanzos, eso queda cerca de Betanzos, que hay una zona de vino, pues había mucha gente que sí, que bueno, muchos de todos, casi todos tenían viña allí por Betanzos. Una viña más o menos grande, 1.000 metros, 2.000 metros, pero todos tenían su viña para practicar lo que nos estaban explicando. Vale, y luego esto suele tener una estructura, pero claro, hoy entre lo del suroccidente y no sé qué y no sé cuánto, me emocioné y no estoy haciendo la clásica estructura del programa, que es hablar un poco al principio de los problemas que suele tener Asturias de este tipo de cosas. Tampoco dije que este programa está patrocinado por Ordum y que con el código Como Llena Tu Movida tienes un 15% de descuento en... Es que estoy en primero de influencer, entonces estas cosas me cuestan. Tienes un 15% de descuento en las compras de la tienda. Pero bueno, se fue entendiendo un poco los problemas que puede haber para este tipo de cosas y en esta segunda parte tratamos de ser optimistas y hablar de Asturias como tierra de vinos, para que dejar la fiesta ya para el final. ¿Qué potencialidades hay? Vamos a ver. Te advierto que Asturias fue tierra de mucho vino en la antigüedad. O sea, el viñedo en Asturias estuvo extendido por toda Asturias. Avilés, Villaviciosa... Arriondas estuvo extendido, porque, bueno, quien propagaba el viñedo eran los curas para el tema de la Eucaristía y tal. Entonces, donde había curas tenía que haber vino y, en consecuencia, viñas, ¿no? Y entonces estuvo muy extendido. Lo que pasa que, claro, las condiciones idóneas para que haya viña que madure tiene que ser unas en concreto, que son las que tenemos en el suroccidente. Temperatura, después el terreno lo que te da es que sepa mejor o peor, depende del tipo de planta que tengas, pero básicamente sol. En Villaviciosa llueve mucho. Ahora todo está cambiando el clima, ¿no? Pero aún así, en Ibias tenemos garantía de sol durante el verano, a partir de junio. Allí no suele llover, salvo que caiga alguna tormenta, pues hasta septiembre, más o menos. Entonces, la temporada de maduración de la uva, tenemos el sol garantizado y es lo que hace falta. Ahora han plantado viñas aquí por Asturias. Yo he visitado una plantación estructuralmente guapísima, ahí en Llanera, en Posada de Llanera, en un pueblo cerca de Posada. ¿Sí? ¿En cuál? No sabría decirte, pero a 2-3 kilómetros de Posada de Llanera. No me acuerdo porque hace tiempo que fui. Y una viña muy guapa. Lo que pasa es que esa viña nunca madurará como madura allí en Ibias o en Cangas. Ya, porque no está, sí, por las condiciones del entorno, vaya. Las condiciones climatológicas. De hecho, en Cangas madura menos que en Ibias, porque en Ibias tenemos más sol que en Cangas. En Ibias vendimiamos 15 días antes que en Cangas. Y fíjate que visto desde aquí es casi el mismo clima. Pues no es el mismo. Tenemos más horas de sol y la media de temperatura más alta en Ibias que en Cangas. Tenemos menos humedades, menos nieblas, tal. Entonces, y vendimiamos 15 días antes fácilmente que en Cangas. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, hay una aquí en Posada de Llanera y después se ha abierto una viña grande, que yo creo que son 4 hectáreas o por ahí,
en Infiesto, en Piloña. En Piloña. Esa es la de... Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno. ¿Borja, el de la Brelatas? No, Borja tiene un restaurante aquí en Pola de Siero. Ese, sí. Este es un mexicano que ha invertido ahí, es un resort y tiene una viña espectacular para ver. Wow. Están las estribaciones del Fito, hay que subir al Fito y te desvías según subir del lado de Riondas a la izquierda y vas a ese sitio y tiene, ya te digo, tiene una explotación allí muy guapa y de hecho saca vino. Pero claro, y las variedades son las nuestras, albarín blanco o blanco verdín, como quieras, y tal, pero no madura. Yo he probado el vino y bueno, pasable, pero no puede tener la calidad que tiene el del suroccidente por el tema de la temperatura del sol. Vamos. Ahí no tiene el soleamiento que tiene en nuestra tierra, entonces no madura tanto. Entonces por eso te digo que se ha expandido, antiguamente hubo mucho. Ahora se está poniendo en algunos... Yo no sé si en Villaviciosa había otra plantación que dijo que maduraba hasta 8 grados. Estamos sacando nosotros 13 grados. Quiere decir que sí, que el vino será natural y tal, pero no va a ser nunca como el de suroccidente. Aquí en Asturias, sitio para viña, suroccidente, especialmente Ibias. Y bueno, de hecho las plantaciones más importantes se están haciendo en Ibias. Ahora donde más está creciendo es en Ibias. Que tenéis la asociación, ¿no? Tenemos una asociación, bueno, la asociación es los viticultores que somos allí, estamos prácticamente todos, y bueno, hemos empezado el año pasado y estamos haciendo cositas de, bueno, que si organizando algún curso, que si para sacar carnet de fitosanitario, que si por ejemplo, ahora en abril tenemos un curso que va a venir, uno de los profesores que tuve yo en este curso que te decía en La Coruña, le hemos contratado para que nos venga a dar unas charlas de tratamiento fitosanitario, o sea, de cómo utilizar bien los productos fitosanitarios, ya no solo desde el punto de vista que seamos eficaces en el tratamiento, sino desde el punto de vista ecológico, que no, porque si tú echas cualquier cosa, estás perjudicando el terreno, ¿no? Pues todo eso después son residuos. Entonces estamos muy preocupados, interesados en hacerlo cada vez mejor. Ya te digo, desde el punto de vista de la eficacia del tratamiento, como desde el punto de vista de conservación, de no estropear la naturaleza, claro. Y entonces, bueno, pues ahí estamos. Y bueno, después tenemos cosas lúdicas también. Este fin de semana pasado organizamos una excursión y nos llenamos un autobús en 2 días, nos fuimos a la Feria del Vino a Chantada, en la provincia de Lugo. Nos lo pasamos de miedo. Estuvimos por allí probando vinos. Por la tarde vinimos por Monforte, una visita cultural a Monforte. Entonces queremos hacer... Vaya como metiste lo de la visita cultural para disimular. Bueno, para disimular completamente lo de la Feria del Vino. Sí, no. A ver, el vino es mucha cultura también, ¿eh? O sea... Por supuesto. Hay toda una cultura alrededor del vino. Eso es. Es decir, yo no sé decirlo porque yo no... Pero por ejemplo, el Museo Etnográfico que hay en Cangas del vino, bueno, pues ahí te explican cantidad de cosas que son cultura del pueblo, vamos, o sea, que yo no lo tengo porque ya te digo, yo soy ruralita venido ahora a hacer vino. Sí, pero mira cómo tenías en tus adentros el tema de que el vino era de allí, ¿sabes? Lo que contaste antes, que en Castilla cómo va a haber vino, sí. Tal, ¿sabes? Eso, claro, las cosas que aprendes por esporas, como quien dice, por estar viviendo en un sitio, claro que te determinan al final. Sí, eso sin duda ninguna, eso. Sí, yo quería que para hacer vino había que vivir en Cangas o en Sant Antolín. Para hacerlo bien, por lo menos. Para hacerlo bien, eso era el tema. Sí. Vale, y hablando de fiestas, esta de Chantada, ¿vosotros algo de fiesta tenéis también? Sí, tenemos programada, ya bueno, es la 13, Lo que pasa es que este año nos vamos a encargar nosotros, ya que estamos en la asociación, que hemos montado la asociación, nos estamos encargando de hacer la fiesta. La fiesta es el 27 de... ¿La fiesta? ¿Qué es la fiesta del vino? La fiesta del vino de Sant Antolín, que va a ser la 13 fiesta del vino. Y es el 27 de mayo, es decir, la fecha completa. 27 de mayo, sábado, el día de reflexión de las... pues es un buen plan para reflexionar también. Hombre, estupendo. Están invitados todos los políticos para que claro, vayan allí jolín, el que sea un poco más motero, que vaya en moto, que se lleva mucho ir por ahí en moto tal, sí, a comer allí, a la fiesta del vino y tal. Y el que no, que vaya a conocer, el que no lo conozca, que habrá bastantes, que vayan y que lo disfruten. Porque si lo empiezas a disfrutar dentro del coche ya, cuando te vas acercando. Sí. Es guapísima la zona, vaya. Yo ya no solo a ir a Ibia, sino a cualquier sitio, cuando me programo un viaje, yo empiezo a disfrutarlo cuando lo preparo. Y cuando monto ya en el vehículo, el avión o lo que sea, o el coche, pues ya está disfrutando más.
Y allí, aquello es un sitio agradable, somos gente amable, tratamos muy bien a los visitantes. Y bueno, y tenemos cosas interesantes para ese día de la fiesta. Aparte de probar el vino, vamos a poner vinos por una parte del artesano, del que hace todo el mundo en casa. Invitamos a la gente a que lo pruebe, el vino artesanal. Y después va a haber 8 bodegas, 7 u 8, depende, estamos todavía cerrando el número, de bodegas profesionales, ya sea de Cangas, de Ibias o de Negueira de Muñiz, que te decía antes que está al lado, que son las bodegas profesionales, que ese ya lo vamos a vender y para que la gente lo vaya probando, ¿no? Después por la tarde tenemos una actuación, a ver si la conoces, Lorena Álvarez, Sí. pues que es de allí, de San Antolín, y además ahora está viviendo allí de nuevo y pues hemos programado una actuación con ella, le hemos hablado con ella. A vosotros nos van a decir que no ponéis lo de casa, como a los de... A mí no me lo van a decir. Efectivamente. A mí no me lo van a decir, desde luego. Y nada, y después verbena, bueno, habrá catas, ahí hay mucha afición al caballo, va a haber una excursión a caballo, bueno, viene gente de fuera, el año pasado ya lo hicimos, vino gente de fuera con su caballo y un par de jinetes que son de allí son los que dirigen y llevan y traen, ¿no? Y pues una vuelta por allí de 2-3 horas. Y un pregón que lo dará posiblemente Luis Felipe Fernández, que fue director del colegio allí en San Antonio durante muchos años. Y bueno, pulpo y, en fin, empanadas. ¿Y qué más? Y pasar un día agradable. Estamos también, este año pretendemos hacerle más difusión. Estamos organizando autobuses desde Gijón, Oviedo y Vegadeo, y de Cangas. Gijón, Oviedo, Vegadeo y Cangas, para acercarse hasta allí. Pero más ya lo tienes en la cabeza, porque ya te veo que señalas con las manos exactamente los puntos cardinales desde los que van a venir los autobuses. Exactamente, sí. Porque de esa parte me estoy encargando yo, entonces he hablado con empresas de autobuses y bueno, de momento me han dicho hasta 2 en Gijón, una en Oviedo, una en Vegadeo y otra en Cangas, que iban a hacer viaje. Supongo que después dependerá un poco de que la gente se apunte, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer publicidad en la radio y tal, o sea que bueno, esos días últimos, esa semana, habrá cuñas en la radio. Bueno, que va a estar animada la fiesta, vaya. Yo pretendo que sí. Además, normalmente era en marzo, no tenías garantía del tiempo. Ya, pero bueno, ya mayo en Ibias ya... 27 de mayo pues es garantía de temperatura, por lo menos. Claro, si viene un día de estos de primavera de que llueve, llueve, pero temperatura... Sí, chubasquero a lo mejor, pero abrigo desde luego que no. Abrigo en ningún caso. Oye, ya para ir terminando, tú si le tuvieras que recomendar a alguien una visita a Ibias, que no, o sea, al margen de tal, ¿dónde le mandarías ir? Bueno. Es que ya te dije antes que mi abuelo es de Casa Francho de Villabril. Y entonces, claro, yo más o menos, tampoco lo conozco mucho para ver, porque luego mi abuelo pasó para Tablao, que ya está en el concejo de Agaña, y nosotros ya siempre vivimos allí. Pero la zona de Tormaleo y todo eso sí que lo tengo más controlado y más visto. Pero claro, luego Ibias es tan grande que por el otro lado... Bueno, claro, para empezar, para llegar a Ibias... Si vas por el Conio, atraviesas Muniellos, para empezar. O sea, por una parte de Muniellos es el monte de Valdebois, que está del lado de Ibias. O sea, coronas el puerto del Conio y todo lo que hay hacia el lado de Ibias, que pertenece a Muniellos, es el monte de Valdebois, ya pasas por Muniellos. Y después, bueno, si a mí me gusta mucho la zona de Cisterna, Cisterna, que son los cunqueiros, los famosos, donde está el tesileiro, el primer tesileiro. Esa zona, además, como yo la visito menos... me llama mucho más la atención y hay tramos de carretera por ahí espectaculares. De hecho, la carretera han hecho voladizos para meter la carretera, o sea que es muy agreste, está muy guapo. Es que esto está bien, hombre, porque claro, mis abuelos marcharon de Ibias para Tablao, o sea, esa es mi casa. Entonces, si ya vienes tú y lo cuentas, ya parece como que todo lo que llevo diciendo a lo largo de estos episodios, pues para que vea la gente que no mentía. Claro, porque es el Bao, Tablao, Cisterna y ¿cuál es el otro? Falta otro pueblo, Cunqueiro, no me acuerdo ahora cómo se llama. El Corralín, que está abandonado. El Corralín es el que está allá abajo. Y si vas andando... Y luego está el Rebollar, que son cesteiros. Exactamente. Si vas en Cisternas, si vas andando hasta el Bao, tienes allí, pasado el Bao, si que es por ese camino, tienes una vista del río Ibias allá abajo, espectacular, que se ve el Corralín. Bueno, sabes que el Corralín está allí, pero como no hay digamos... ningún letrero que te diga, pero hay una vista allí abajo. Hay un sitio que se llama en concreto Pousadoiro,
Sí, lo tengo yo. El Pousadoiro del Bao. Exactamente, y que tiene una vista espectacular. Hostia, no contaba yo con esto, Víctor, tío, qué guapo. Allá abajo. Y después por abajo, pues bueno, pues la zona esa de, claro, San Antolín, que está allí, tiene la visita a la Palloza y tal. Y es muy guapo la zona de Castaosa, de Sena, que es el río Navia ya. El río Ibias es afluente del río Navia, ¿no? Se juntan ya en Galicia, o sea, ya ha entrado en Galicia, desemboca el Ibias en el Navia. Pero Sena, que es una parroquia de Ibias, está mirando al Navia. Entonces está en la ladera del Navia, ¿no? Y hay un paseo desde San Antolín a Sena, hay 16 kilómetros y pasas por sitios muy espectaculares. Y hay una senda ahí en concreto que llega a Ruy de Porcos, famoso pueblo con el puente colgante, que solo, por cierto que hay allí una casa de turismo rural, que solo se llega andando a ese pueblo, porque tú llegas en el coche hasta un estribo del puente colgante, dejas ahí el coche, te vienen a buscar las maletas, la dueña del alojamiento rural, y te sube arriba al pueblo, te lleva las maletas en un tractorito de estos, un pascualín de estos, ¿no? No puedes ir con el coche a puerta de establecimiento. Ruy de Porcos está en un sitio espectacular. Bueno, pues desde Ruy de Porcos nace una senda que le llaman la senda de la Osa, porque teóricamente hay por el medio una cueva donde había una osa, bueno, si no la había, se inventó que había una osa, ¿no? Que es una ruta guapísima y está todo por la vertiente esta del río Navia. Y eso está, claro, el que va a Ibias va a San Antolín, va a Cecos, a lo mejor a Tormaleo, pero no se mete por ahí, ¿no? Y está poco explotado, poco explorado, mejor dicho. Buah, vaya... Es muy guapo. Muy... O sea, 10 sobre 10, Víctor, ¿eh? Sí, la verdad que no pensaba que ibas a tener tanto detalle ni un conocimiento tan exhaustivo de la zona. Bueno, yo fíjate, no viví allí nunca. Yo siempre fui de vacaciones, ahora voy mucho más porque voy a trabajar a la viña, ¿no? Pero en mi entorno, yo si medimos el entorno de las personas por 10 personas más para allá, alrededor de mí, todos saben que soy de Ibias y lo que hay en Ibias. Eso es. Porque tú conocer gente, bueno, vale, un amigo, lo que sea, no, pero todos los que me conocen a mí saben que soy de Ibias y que les puedo contar cosas. Yo hago igual, ¿eh? Cosas de Ibias. No, y además yo soy proactivo. O sea, sí. A veces incluso rozando el aburrimiento, yo cuento siempre cosas del concejo de Cerredo, de Degaña, que es del pueblo de Cerredo, de Tablao, de toda esa zona, y siempre estoy con la misma turra. Y no me importa ser pesado, ¿eh? No, si yo compruebo que a la gente le interesa. Sí. Es decir, porque es lo que dije, hablamos al principio casi, ¿no? Ibias suena como muy lejos, realmente son 2 horas de camino, de coche, ¿no? Y una cierta pereza, pero el viaje hasta allí merece la pena. Sí, ¿no? Quiero decir, claro, ¿qué es lo que pasa? La gente no vaya a resolver papeles ni a trabajar cualquier cosa porque allí no, pero puede ir de visita. Y de visita 2 horas de viaje no es ningún problema. Tú vas por la mañana tranquilamente, comes allí, que se come estupendamente, y te vienes por la tarde. O sea que... Mira, por ejemplo, a la fiesta... Ya vamos a cerrar con esto, ¿eh? Vamos a cerrar un paquete perfecto, ya que es el que efectivamente tú lo vendiste muy bien. Yo llevo años en esta misión. Es el momento de que la comunidad de Como Yela Tu Movida haga una incursión al suroccidente. ¿Qué mejor momento que la fiesta del vino? Así que, si te parece, recordamos fechas y cerramos el programa con un mensaje que nos va a dejar un amigo. Venga, pues sí, en primer lugar la fecha va a ser el 27 de mayo, sábado, el día de reflexión, o sea que un sitio idóneo, invito especialmente a los políticos para reflexionar y olvidarse de todo, y en particular, en general a todo el mundo, que los vamos a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Y después, reflexión, bueno, pues aquello, yo soy urbanita y voy allí porque quiero, pero la gente de allí tiene problemas de falta de trabajo, condiciones de vida, a lo mejor el médico, a lo mejor la escuela, en fin. Conexiones. Exactamente. Y entonces la gente de allí sí que necesita que les apoyemos. No quiere decir que se viva mal, porque tampoco vamos a decir que aquello es el tercer mundo. No. Pero los problemas son los que son. La gente joven tiene que marchar de allí. Desgraciadamente, la gente joven marcha de allí. Entonces hay que apoyar todas estas zonas, el occidente y el suroccidente en particular, para dar las condiciones de vida necesarias para que la gente no tenga que marchar y pueda vivir allí como vivimos aquí, adecuada y tranquilamente.
Perfecto, pues nada. Muchas gracias, Víctor. Muy guapa la tu movida. Sí. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado. Vale, breve mensaje como siempre y nos vamos. Hola Javi, soy Elia. Hace un tiempo que estuve por el programa y nada, me apetecía enviarte este audio para contarte un poco cómo estarían los proyectos de los que estuvimos hablando, como el corto asíncrono rodado aquí en Asturias, que ya estaría rodando por festivales y la verdad estamos muy contentos. Ha sido seleccionado por ahora en 3 de ellos y bueno, esperamos que podamos ir contando más noticias buenas pronto. Con respecto a nuevos proyectos, ojalá poder decirte que muchos más, pero alguna cosilla va saliendo. No perdemos la esperanza y ojalá poder decirte dentro de no mucho que tengo la agenda completa. Pero bueno, mientras tanto, ahí vamos. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, @elestudiopod.